¿Cómo estás, Tomás? Bien, bien, muy bien, Florencia, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poco el caso y qué puede pasar con este muchacho. Les cuento, en el día de ayer llegó en un vuelo de una aerolínea americana una persona que debería haber presentado certificado de COVID negativo a la aerolínea para poder subir a ese avión. Ese fue el primer fallo, eso no sucedió, la aerolínea no le pidió el certificado de COVID negativo. Recordemos que las personas que ingresan al país tienen que llenar una declaración jurada donde tienen que además adjuntar un certificado de PCR negativo. Esta persona, luego de haberla indagado, nos dimos cuenta que presentó un certificado médico que decía que no tiene síntomas compatibles con el COVID. Pero, como te digo, el primer freno siempre es de la aerolínea que te pide el certificado, que no tiene que tener más de 72 horas de hecho. Esta persona subió de todas maneras al avión. Cuando baja, llega al avión Ezeiza. Lo primero que hacen las personas es pasar por unas cámaras térmicas de migraciones, que es donde se le detectó que esta persona tenía 38 grados de fiebre, y ahí se la separa. Ahí cuando se la empieza a indagar y empezamos a llamar a la PSA, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Sanidad de Fronteras, la persona admite que se había ido a vacunar y que tenía un PCR positivo del día anterior, pero que pensó que era porque se había vacunado que tenía COVID. Entonces decidió buscar un certificado médico que diga que no tenga COVID y subió de todas maneras al avión. Ahora, directora, el tema es el siguiente. Entonces, la aerolíneas lo dejó subir sin PCR negativo, lo cual es sumamente sospechoso y dudoso. Y por el otro lado, ese certificado médico supuestamente otorgado en los Estados Unidos, ¿ese es trucho o es real? El que le dice que no tiene síntomas compatibles y que puede volar. Bueno, a ver, real no era porque se lo hizo en el mismo día que tenía un PCR positivo, Claro. y hay un médico que firmó que no tenía síntomas. Esta persona llegó con 38 grados de fiebre. Claro. Entonces, algo hay ahí. Esto va a ser materia de investigación. Vamos a hablar con el consulado para que pueda decirnos qué tipo de lugar es este que emitió este certificado. Esto está en manos de la justicia. La Policía de Seguridad Aeroportuaria ayer hizo la denuncia de oficio. Esta persona, Tomás, una vez que llegó, además, y que nos presentó el PCR, fue llevada a hacerse el antígeno en Ezeiza y el PCR, los cuales los dos dieron positivo. Claro. Luego se le radicó una denuncia por el artículo 202 del Código Penal por propagar la enfermedad a la sociedad, y además la persona se resistió a la autoridad del juez. Además, se le hizo una denuncia por resistencia a la autoridad y Claro. fue detenida al hotel donde tiene que transcurrir su periodo de aislamiento, y luego seguramente va a ser encarcelada porque le corresponden de 3 a 15 años de prisión, según lo que ayer hablamos. Florencia, la con el última juez. pregunta mía, antes de sumarlo a la mesa al doctor Capuzza a la charla. La última pregunta tiene que ver con esto. Este joven entra a ese avión, ¿la tripulación y todo el pasaje también se tiene que aislar? No, a ver, hubo 259 personas, Sí. incluido él. Las personas a las cuales el Ministerio de Salud los llamó para decirle que eran contacto estrecho son las personas que iban al lado de él, sentadas, en la fila de atrás y en la fila de adelante. Estas personas fueron avisadas de que hubo un irresponsable, porque hubo 258 personas que hicieron las cosas bien, que se testearon, que cumplieron todos los protocolos, y hubo un irresponsable que pensó que no era gracioso o que no pasaba nada subir con COVID. Y la verdad que la situación judicial de él se puede complicar aún más, porque si llega a contagiar a alguien y alguna persona que se contagia y muere, porque estamos viendo mucha gente que el COVID le afecta muy mal, que le da neumonía y que termina falleciendo. Si esto llega a suceder culpa de él, su situación judicial puede estar aún más complicada. Pero las personas ya fueron avisadas de que son contacto estrecho y que tienen que estar atentas por si presentan algún síntoma, además de, por supuesto, estar aisladas 7 días como indican los protocolos de entrada Es buenísimo al lo que país. está diciendo Florencia, claro. La causa se va a caratular en ese caso particular, puede ser homicidio con dolo eventual, casi similar a la figura que tienen tanto la psiquiatra como el neurocirujano de Maradona, ¿no? Porque puede haber dolo en ese sentido. Si alguien se contagia y llega a fallecer, sí. Hoy está el artículo 202 del Código Penal, que es la de propagar la enfermedad, y además resistencia a la autoridad, porque no quería ir al hotel, no quería hacer absolutamente nada. Un chico de 21, una persona de 29 años,
la verdad que con una absoluta irresponsabilidad, porque más allá de la vida de él, que no sabemos cómo puede terminar su enfermedad, digo, puso en juego un montón de gente que él no sabe cuál era su situación previa, si estas personas tenían antecedentes o no, y la verdad que puso en juego hasta el personal de la aerolínea, del aeropuerto y todos, y esto no puede quedar así impune. Digo, estas personas que se creen vivos, que hacen fiestas clandestinas, que rompen las reglas porque se creen más rebeldes o más libres, dañan mucho a la sociedad. Nos sumamos al doctor Capuzzo, Florencia. Hola Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por la comunicación. Bueno, muchas preguntas ya fueron respondidas por vos y por las preguntas que te hizo Tomás, pero me parece un tema sumamente interesante desde el punto de vista epidemiológico esto, aparte del delito que ha ocasionado, ¿no? ¿Qué ha pasado con la gente que venía en ese vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Cancún con tantos chicos infectados? ¿Se hizo un seguimiento de la gente como se va a hacer aquí con estos pasajeros del vuelo de American Airlines? Sí, vamos a tener en cuenta que estas personas después luego van a hacer su cuarentena a su jurisdicción y los encargados de hacer el seguimiento son las jurisdicciones. Migraciones tiene un tablero que comparte con todas las provincias, incluida la capital federal, que es Ciudad Autónoma, donde le comparte la información de cada una de las personas que van a hacer la cuarentena en ese territorio, para que ellos puedan controlar y seguir a las personas, donde todos los datos, cuándo llegaron, qué tipo de PCR presentaron y a dónde van a hacer la cuarentena. Así que en ese sentido las jurisdicciones son las encargadas de hacer el seguimiento de las personas. Por último, ¿es posible que una persona pueda embarcar en algún destino sin una PCR y con un certificado médico simplemente? No. Es obligatorio el PCR. La aerolínea está obligada a tener que pedirle a la persona. En este caso, esta persona de 29 años, este hombre de 29 años, subió con un pasaje especial, esos pasajes que las aerolíneas le dan a sus empleados para que puedan subir. Las de sujeto a espacio. Claro. Seguramente algún empleado de la aerolínea, porque él sabemos que no es empleado de la aerolínea, se lo dio, subió con ese pasaje especial, siempre suben a último momento, y la aerolínea no le solicitó el PCR correspondiente, que sí le solicitó a los 258 pasajeros anteriores y sin el cual ninguna persona puede subir. Tenemos casos, y lo vuelvo a decir, que hay gente que se queda fuera, que no puede subir al avión porque se pasó en una hora. Las aerolíneas son muy estrictas en esto. Claro. Por eso nos asombra que American Airlines no lo haya pedido, porque las aerolíneas saben que son multadas por romper este requisito. Estamos en pandemia y es algo que todos buscan asegurar la salud de las personas que están adentro del avión mucho, y es incluso para el prestigio de la aerolínea en esto. Así que vamos a investigar qué pasó con la aerolínea. Directora, muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y desde el caso de